Continuamos con la .NET Conf, Focus on Xamarin, edición Latinoamérica. Y bueno, pues ahora tenemos el gusto de tener a Charlene Agramonte y Randy del Rosario, quienes desde República Dominicana, bueno, pues nos van a compartir por ahí un tema muy interesante. Bueno, pues ellos también son muy conocidos en la comunidad por todas sus aportaciones. Y bueno, pues encantados de tenerlos. El micrófono, el escenario es de ustedes. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues buen día. Nuestra charla es sobre mejores prácticas en Xamarin Forms. Antes de empezar, hablarles un poco sobre nosotros. Nosotros somos Charlene y Randy, somos cofundadores de la empresa CrossKicks. También somos Microsoft MVP, coorganizadores de la comunidad .NET Dominicana y escribimos artículos en nuestros blogs Sanger y Samboy. En esta charla hemos dividido en 6 categorías. Lo que entendemos son las mejores prácticas en Xamarin Forms y cabe resaltar de que a pesar de que es específico de Xamarin Forms, muchas de estas son genéricas y pueden ser aplicadas para cualquier aplicación móvil. Sí van a haber cosas específicas, pero hay muchos aspectos que pueden ser aplicados sin importar la tecnología. Entre estos serían interfaz de usuario, experiencia de usuario, mantenimiento, seguridad, rendimiento y customización. Bueno, es importante también mencionar que el objetivo de por qué preparamos esta charla es porque en nuestro tiempo que tenemos desarrollando aplicaciones móviles, vemos muchos errores que las personas cometen cuando en el código en sí. Entonces, el objetivo de nosotros es recopilar estos aspectos y presentárselos en el día de hoy a ustedes. Entonces, el primer aspecto que tenemos es el de interfaz de usuario y a continuación le vamos a presentar diferentes tips dentro de interfaz de usuario. El primer tip es no agregues lógica de UI en los view models y esto lo vemos muchísimo en el cual tenemos una propiedad, por ejemplo, en el view model que simplemente se encarga de manejar lógica de UI. Entonces, para mitigar eso y no cometer esos errores, le vamos a presentar diferentes tips. El primer tip es el uso de triggers. Y miren, por ejemplo, este caso, donde tenemos un modelo que se llama user, una clase user, y en esa clase user tenemos el nombre del usuario y tenemos una propiedad. Perdón, Charly. Ajá. Lo que pasa es que no se actualiza las diapositivas, todavía se sigue mostrando. Ahora sí ya. Perdón, ¿eh? Ah, ok. Bueno. Gracias. Bueno, no se ve pantalla. Se ve ahí, no se ve. Sí, ahora sí ya se ve. No, yo no lo veo. Pero creo que ya se puede ver, está ya se puede ver. en otra pantalla. Sí, está cargando otra pestaña. Pero la diapositiva. Sí, ya se actualizó. Los que no puedan verla pueden nada más salir y volver a entrar. Pero ahorita sí ya se ve. Creo que están compartiendo otra pantalla y tienen ahí dos. Ah, ok, ya ahora ya se vio. Sí, ya se ve. Gracias. Okay. Bueno, hice un cambio de diapositiva ahora, ¿se ve? Sí. Sí. Okay, bueno, que no se va a ver para las animaciones. Bueno. Entonces, les mencionaba que el primer tip dentro de interfaz de usuario es no agregar lógica de UI en los view models. Entonces, tenemos este caso de cómo mitigar esto, que es usando triggers. Entonces, si ustedes se fijan en este ejemplo, y espero que todos puedan ver mi pantalla, tenemos una clase user y esa clase user, si lo ven, tiene una propiedad que se llama nombre. Entonces, tenemos otra propiedad que se encarga de manejar si ese nombre está vacío o no vacío y nos bindeamos esa propiedad para ponerla visible o no. Eso normalmente, si ustedes se fijan aquí es un ejemplo claro de que estamos manejando lógica de UI en el modelo. Entonces, para eso, lo ideal es el uso de triggers. Entonces, con el uso de triggers, en vez de tener esa propiedad en el modelo, podemos manejar la lógica de si no está visible o no en el mismo XAML. Entonces, fíjense aquí que tenemos un label y dentro de ese label tenemos la propiedad triggers, agregamos un data triggers y si se fijan, nos estamos bindeando al mismo nombre y estamos validando que si ese valor está vacío, entonces lo mostramos o no. Otro uso también para mitigar el tema de que no agreguemos lógica de UI en los view models es el uso de converters. Entonces,
Otro ejemplo, por ejemplo, en este caso tenemos un ViewModel y queremos mostrar un color acorde al tipo de usuario, si el usuario es admin, si el usuario es cliente, si el usuario es user. Entonces, lo que normalmente muchas veces hacemos en el código es que creamos una propiedad de color en el ViewModel o en el modelo y acorde al tipo de usuario, entonces nos bindeamos a esa propiedad. En el uso de los converters, es muy fácil hacerlo sin tener que tocar el ViewModel, ya que podemos tener una nueva clase para los converters. Si se fijan en la parte derecha de mi pantalla, se crea una nueva clase de converter y en esa clase se maneja toda la lógica que tiene que ver con esa propiedad en sí. Lo que hacen los converters en sí es que tú le pasas la propiedad que tú tengas, en este caso es un enum que se llama addMode, y con ese enum hacemos todas las conversiones que queramos. Básicamente, si se fijan, yo tengo un switch que yo estoy retornando un color y en el SAML simplemente le pasamos ese usuario, ese addMode, y lo convertimos a lo que queramos convertir. Entonces, disculpa, ¿podríamos darle play a la presentación? Sí. Sí, lo que pasa es que si le doy play, creo que no lo veo. Hay que compartir la pantalla. Y voy a hacer share de nuevo. En mi pantalla. Hello, ¿la ven? Sí. Sí. Ahora mismo se ve el slide que dice converters. Entonces, bueno, volviendo a los pasos de nuevo, fíjense, tengo mi ViewModel, me creo una nueva clase que se llama converter, y el tercer paso sería en el SAML agregar esa clase, importar esa clase converter a mi código de SAML y simplemente hacer la conversión de addMode utilizando esa clase nueva que creé. Otro de los casos de converters, no sé si han visto ese sample por ahí, fue de un artículo que yo creé hace un tiempo de cómo tú haces validaciones de tarjeta de crédito. Entonces, si se fijan aquí, acorde al número de tarjeta de crédito que tú escribas, él te cambia el color de la tarjeta y te pone el logo específico de esa tarjeta. Entonces, el código de esto se puede ver muy complicado, pero simplemente yo me creé una clase para hacer esa conversión. Y básicamente en ese converter yo lo que hago es que acorde al formato de la tarjeta en sí, muestro o no una condición u otra y te retorno un color diferente, retorno un icono diferente, etc. Otro de los casos también de cómo mitigar el tema de agregar UI, agregar lógica de negocio en el UI, en el ViewModel, es utilizando Visual State Manager. Los Visual State Manager se parecen un poco a lo que son los triggers, solamente que estos se basan en lo que son estados. Entonces, tenemos, por ejemplo, este entry, y digamos que si el usuario hace focus en el entry, o sea, pone el dedo encima, yo quiero cambiar a que el color de ese entry sea light gray. Entonces, para eso, yo utilizo Visual State Manager porque estoy manejando diferentes estados de un objeto. Eso no solamente aplica para los entries, aplica para cualquier objeto, incluso tú puedes crear tus propios estados. Hay un ejemplo muy común que está en los repositorios de Xamarin, que es, por ejemplo, si tú quieres hacer estados diferentes de que si la aplicación está en Landscape, si la aplicación está en Portrait, y es una buena forma de tú manejar estados específicos acorde a una propiedad. Otro tip, y recordando de nuevo que estamos en los tips que tienen que ver con interfaz de usuario, es utiliza menos elementos posibles. Y eso es muy importante en una aplicación móvil, ya que el rendimiento en una aplicación móvil es crucial. O sea, tú tienes que asegurarte de que tu aplicación corra rápida, de cuando el usuario le dé una pantalla, tú no sientas como ese lag de que dura mucho cargando los elementos. Entonces, una forma para mitigar eso es el uso de grids. Y vemos, por ejemplo, fíjense este código que está en XAML, miren que tenemos un stack layout y básicamente lo que estamos queriendo replicar es esta calculadora. Entonces, si vemos este código, estamos usando aquí aproximadamente 5 stack layout, tenemos un stack layout principal, tenemos muchos stack layout horizontales para poner un elemento al lado de otro. Y simplemente este código lo podemos simplificar con grid
solamente teniendo un solo layout, que es el del grid, y posicionando cada elemento en cada columna. Entonces, ya con esto, el rendimiento, cuando tú sustituyes ese código con todos los layouts y tú lo sustituyes con un grid, tú te vas a dar cuenta que el rendimiento de esa aplicación es mucho más rápido. Otra de las ventajas de que también te dan los grids es que tú puedes tener tu UI responsive. Y eso es muy importante porque muchas veces cuando estamos desarrollando una aplicación móvil solamente tenemos a manos algunos dispositivos. Entonces no tenemos el chance de probarlo en diferentes dispositivos. Si utilizamos grid, principalmente las propiedades de auto del grid y no ponemos elementos físicos, fijos, por ejemplo, no pongo cuenta, etcétera. Nos aseguramos que no importa el dispositivo que yo lo corra, si ahora lo corro en iPad, me voy a dar cuenta que mis elementos van a crecer dinámicamente. Otro tip con respecto a interfaz de usuario es el uso de Stream Format. Esto es muy importante. La voy a ver aquí, la veo aquí. Hello. Si se pueden poner en mute, please. Es el uso de Stream Format. Y esto es muy importante porque hay en casos, por ejemplo, fíjense en el antes y después de este ejemplo, que tú tienes un stack layout con orientación horizontal y tú estás utilizando 2 labels para eso. Cuando simplemente con el uso de string format, tú puedes poner cualquier string atachado al elemento que tú te estás bindeando y puedes utilizar menos elementos posibles. Recuerden siempre que mientras menos elementos posibles es más performance para nuestra aplicación. Otro tip también es utilizar Formatted Text, y eso es muy interesante porque Formatted Text ha evolucionado muchísimo en el paso de los tiempos en Xamarin Forms. Antes en Formatted Text incluso tú no te podías bindear un elemento, ni le podías agregar GesToRecognizer a un span. Ya esto es posible. Eso significa de que si yo, por ejemplo, tengo múltiples textos con Formatted String, yo puedo poner todos esos textos dentro del mismo label y no tengo que usar múltiples labels. Otro tip también es el uso de los estilos generales. Los estilos es algo que normalmente utilizamos en nuestra aplicación móvil para tener todos los estilos de nuestra aplicación en un solo lugar, y si queremos hacer un cambio no tener que hacerlo en cada uno de los elementos. Entonces, miren por ejemplo este caso que tenemos múltiples labels y cada uno de esos labels comparten propiedades específicas. Todos tienen el mismo text color, todos tienen el mismo font size, todos mismos tienen el font attributes. Entonces, con estilos podemos simplificar esos elementos en una sola propiedad. Con el respecto a los estilos generales, es que simplemente muchas personas conocen estilos y trabajan con estilos, pero no saben de que tú puedes tener estilos generales en tu aplicación. Es decir, si tú tienes en tu aplicación application y tú no le especificas un XKey a ese estilo, estos estilos se le van a aplicar a todo. Dígase que si yo le declaro ese estilo, target type label, por ejemplo, y no le pongo un key específico, cada vez que yo declaro un label en mi aplicación, ese label va a tener ese estilo. Y no tengo que especificárselo a cada uno específico. También otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta en nuestras aplicaciones es el manejo de iconos. Y creo que esto es una de las partes más esenciales porque los iconos es como un antes y después, una mala y una buena aplicación. Entonces, en Xamarin Forms, tú puedes... Hello. Ya. En Xamarin Forms, tú lo que puedes hacer... No se escucha, ¿eh? Creo que pueden ponerse en mute, porfa. Ya, ahora sí. Entonces, en Xamarin Forms, tú puedes utilizar lo que son font icons, que básicamente tú tienes un font y tú puedes utilizar los iconos de ese font específico y ya es muy fácil utilizarlo. Prácticamente tú agregas ese font en tu proyecto y si tú, por ejemplo, tienes en tu imagen, tú simplemente agregas el código de ese font y ya tú no tienes que tener un icono específico para eso, sino que ya tú puedes utilizar esos iconos de esa aplicación. Eso es muy importante porque hay veces que nosotros los designers no nos proveen los iconos, o estamos desarrollando una aplicación en la cual no hay un designer en el proyecto. Entonces, eso nos ayuda mucho porque
tenemos nuestros iconos, los agregamos agregamos solamente nuestro font y podemos tener la ventaja de tener todos los iconos que provee ese font. Otro tip también es utilizar iconos SVG. Los iconos SVG es muy interesante porque tú no tienes que asegurarte de que yo tengo diferentes resoluciones para un icono, pero si tienes limitantes de que los iconos SVG no funcionan exactamente para iconos muy complejos, tienen que ser como para iconos específicos, pero si lo pueden utilizar, ya con eso tú aseguras de que ese icono se vea bien en todas las resoluciones. Si quieren más información sobre los iconos SVG, Randy tiene un artículo que se llama, creo que era SVG, en su blog, samboy.com, él tiene un artículo sobre eso, sobre cómo tú integrar SVG en tu aplicación móvil, que lo recomiendo que lo busquen. Otro tip con el tema de los iconos es agrega todas las resoluciones de los iconos en tu proyecto. Entonces, hay una herramienta que se llama Android Asset Studio, es una herramienta open source, que básicamente con eso tú subes un icono y él te lo genera en todas las resoluciones. Es muy importante porque muchas de las aplicaciones y el performance de las aplicaciones a veces se ve afectado porque tú tienes imágenes muy grandes. Entonces, tener iconos en todas las resoluciones te ayuda a tu poder mitigar eso. Otra herramienta muy importante y muy interesante, si ustedes utilizan Mac, es en Fractal. Y básicamente con el Fractal tú agregas el icono directamente en Visual Studio y él te lo genera en todas las resoluciones. Que si son Mac users y tienen el chance de utilizar esa herramienta, se las recomiendo porque te ayuda muchísimo con el tema de los iconos y con otras cosas. Otro tip, creo que es el último con el tema de interfaz de usuario, es adaptar tu UI. Y esto es muy importante, ya que muchas veces cuando nosotros desarrollamos una aplicación, nos basamos mucho de que el elemento se vea, pero hay veces que no pensamos en que nuestro UI sea adaptivo. Entonces, con el concepto de UI adaptivo no es solamente que se vea bien, sino que se vea como que ese UI está hecho para esa pantalla. Entonces, una forma de hacerlo es tú tener diferentes estilos. Tú tienes un estilo general de tu aplicación, tienes un estilo para dispositivos pequeños. Entonces, tú haces un switch de ese estilo acorde a la resolución del dispositivo. Si el dispositivo tiene Small Resolution, tú cargas el estilo de Small. Si no, tú cargas tus estilos generales. Y el resultado se ve más o menos así. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en iPad, así se ve normalmente como se vería una aplicación y teniendo en cuenta de que sea adaptivo, vemos que se ve como si fuera una aplicación hecha para iPad, igual para dispositivos pequeños. El objetivo de esto ese artículo lo pueden buscar, está en el blog de Xamarin, se llama así mismo, Adaptive UI, lo escribí yo hace un tiempo. Y consiste prácticamente en eso, de que si tú, no es solamente que tu aplicación se vea bien, sino que tu aplicación se vea que está hecha para ese dispositivo. Otro aspecto muy importante cuando desarrollamos aplicaciones móviles es el mantenimiento. Pues todas las aplicaciones debemos de pensar a largo plazo, es decir, siempre van a haber modificaciones, siempre van a haber resolución de bugs o mantenimiento de una versión X del sistema operativo que cambia cosas. Por esto es muy importante tener una cierta estructura y arquitectura en nuestro código que nos permita hacer ese mantenimiento, esas modificaciones y esos cambios de una forma eficiente, fácil y limpia. Por eso siempre es importante, como una buena práctica, el uso de frameworks. En este caso, en el ecosistema de Xamarin contamos con varios. Entre estos están la librería de Prism, MVVM Cross, Reactive UI, Fresh MVVM, MVVM Lite Toolkit. Todos son buenas opciones para el mantenimiento de una aplicación. Sin embargo, dependiendo de una situación o la otra, puede ser mejor utilizar uno o el otro. En este caso, creo que el de múltiples propósitos es Prism, en dado caso de que se esté utilizando Xamarin Forms. Es muy, digamos, es una muy buena opción para utilizar. Otra cosa importante es que estos frameworks, muchos de ellos proveen lo que es el dependency injection para poder registrar nuestras clases de tal forma
de que aplicamos una forma de abstraer esos servicios y ya podemos moquear la data o hacer nuestras aplicaciones más testeables al utilizar Dependency Injection. Prison es uno de ellos, MVVM Cross, cada uno tiene su forma de hacer Dependency Injection, así como también hay librerías externas que podemos utilizar para usar este concepto y hacer nuestras aplicaciones más testeables. Otro punto en ese mismo orden de testing es que siempre debemos de considerar cuando hacemos nuestros proyectos de Xamarin, crear unit testing y UI testing. Muchas veces dejamos esto de lado, pero la verdad es que es muy importante considerar al menos el unit testing en nuestras aplicaciones para cada línea de código y saber si al feature o cualquier situación, algún endpoint que no esté funcionando, yo me puedo dar cuenta inmediatamente solamente con correr los unit testing y saber si una modificación afectó otra parte del código. Si tengo esta herramienta, este proyecto, puedo saberlo rápidamente. A diferencia de si no lo tuviera, que me doy cuenta ya cuando un usuario lo reporta o se da cuenta alguien de mi equipo, que creo que no es la mejor forma, es mejor responder al problema proactivamente. También está la parte de UI testing, que se va un poquito más allá, que es como crear un robot automatizado que prueba nuestras aplicaciones, como si las probaría un usuario. Es decir, que definimos scripts que pueden hacer un clic a tal botón y esperar un resultado y ver si es el resultado esperado. Para esto es muy importante utilizar herramientas como App Center, que nos permite de hecho correr estos tests, pero nos permite muchas más cosas aparte de esto. Una de ellas es el build de nuestras aplicaciones en la nube, es decir, que podemos integrar Continuous Integration y Continuous Delivery, de tal forma que cuando nosotros hacemos un commit en nuestra aplicación, inmediatamente podemos distribuirlo a nuestro equipo de desarrollo o incluso a las tiendas, a los stores o a TestFlight. Por igual está el manejo de crashes. Cuando nosotros instalamos App Center en nuestro proyecto y la verdad es que es bastante sencillo hacerlo, prácticamente es una línea de código, nos provee la opción de que tenemos un reporte de los crashes que tienen nuestros usuarios y esto es algo que tiene mucho valor porque ya cuando una aplicación esté en manos del usuario, ¿cómo yo doy seguimiento a lo que está pasando? Bueno, con herramientas como App Center puedo saber esto, así como también puedo tener analíticas de qué pantallas o qué determinado feature se usa más. Es decir, App Center es mi mejor amigo en cuanto a qué pasa con mi aplicación después de distribuida. Algo muy importante en el aspecto de mantenimiento es la actualización de paquetes. Esto es algo muy delicado. Siempre tenemos que tomar en cuenta y planificar lo que es la actualización de paquetes, librerías, porque sucede que siempre hay cambios que pueden ser interesantes para nuestro proyecto, pero las librerías hacen mucho refactoring, o sea, por tema de ingeniería, por tema de soporte nuevo de Android o de iOS, pero debemos de ser cuidadosos en esto porque pueden romper cosas en nuestra aplicación. Por tanto, siempre es importante agendarlos, agendar la actualización de paquetes, es decir, hacerla cada 3 meses, pero no hacerla de una forma abrupta, es decir, inmediatamente sale, por poner un ejemplo, una librería de Android X, una versión nueva, ya actualizarla, no. Planificarlo y tenerlo en agenda del plan de desarrollo, de mantenimiento, para saber que sí debemos de dar ese paso, pero antes debemos de probar de que todo está funcionando correctamente y por eso es que se planifica la actualización de paquete y no se hace inmediatamente sale. Bueno, otro tip muy importante en el tema de tú tener una buena aplicación es la experiencia de usuario. Y esto es muy esencial, ya que no es solamente que una aplicación se vea bonita, sino que el usuario tenga una buena experiencia al utilizarlo y que para él sea fácil de utilizar y que te permita que él siga usando tu aplicación.
Entonces, el primer tip es el uso de empty state y básicamente consiste en que muchas veces tenemos una pantalla que no tiene ninguna data porque, digamos, tenemos una lista, la lista no tiene, el usuario no ha creado nada. Entonces, con los empty state, básicamente consiste en que tú le crees un UI de que él sepa de que no hay nada y con mostrarle una salida de que él pueda crear algo. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, dos casos. Ese, por ejemplo, de orden, como mira, no tengo ninguna orden creada, pero una opción es entra y dale clic a Get Tickets. O no hay mensajes. Bueno, si tú le das clic aquí, comienza una conversación. Entonces, con eso, el usuario no ve esas pantallas en blanco, que muchas veces tú entras en una aplicación, la ve en blanco y dice como, ¿qué hace esta aplicación? Entonces, es una buena forma de tenerlo. Hay una página que se llama emptystate.es, se la puse ahí en la presentación, y aquí esa página te provee muchísimos ejemplos de cómo de diferentes opciones que tú puedes utilizar con los empty state. Otro tip muy importante es el manejo de la conexión a internet, y esto es esencial en una aplicación móvil, porque muchas veces cuando desarrollamos una aplicación móvil no nos metemos mucho con lo que son la conexión a internet. Entonces, el plugin de Xamarin Essentials, que ya prácticamente cuando tú creas un proyecto nuevo en Xamarin Forms te lo instala, manejar la conexión de internet es muy fácil. Fíjense ahí, por ejemplo, en ese if, que es una línea de código. Entonces, esos diferentes casos de cómo tú manejas la conexión a internet, muchas veces no es solamente tú mostrarle un mensaje al usuario de cuando él hace un request, decirle que no hay conexión a internet, sino de cierto modo ser un poco proactivo y miren, por ejemplo, en esos GIFs que tengo aquí, que si yo detecto cuando cambia la conexión a internet, entonces yo le muestro un mensaje al usuario que dice, hey, mira, tú no tienes conexión a internet, revísala. Porque hay veces que cuando él le da clic y hace el request y no ve nada, él cree que muchas veces es un error del servidor y muchas veces nosotros mismos dejamos que te muestre un error del servidor que diga 500. Entonces, eso definitivamente no es una buena experiencia para un usuario. Otro tip es utilizar Relative Time, y eso es muy interesante porque vemos que las aplicaciones la más utilizada cuando utilizamos Instagram, utilizamos Facebook, vemos que, por ejemplo, cuando tú haces una publicación hace 7 días, él no te pone, tú hiciste la publicación el día 30 y después tú tienes que ir al calendario a buscar el día 30. ¿Qué día era el día 30? Entonces, eso de Relative Time te permite de que tú le muestres al usuario bueno, ese post fue 7 días, hace 7 días, o fue hace 1 minuto, fue hace 2 minutos, y el usuario no tiene que pensar de en qué momento exactamente él hizo eso. Para el uso de Relative Time, hay dos recomendaciones principales que le tengo. El primero es con un converter, que básicamente tú coges ese datetime y tú lo conviertes a eso. Randy tiene un artículo de eso, lo pueden buscar en su blog, samboy.com. Y otra librería muy interesante es Humanizer. Le puse abajo le pueden ver el nombre, lo pueden buscar, y esa librería básicamente te provee eso. Tú la instalas y automáticamente tú le configuras que a tus datetime, entonces te lo devuelva con formato Relative Time. Otro tip muy importante es el caché de datos, y creo que es de los tips más importantes de lo que les voy a dar aquí con experiencia de usuario. Y realmente esto es muy importante porque hay veces que nosotros nos olvidamos que una aplicación móvil no es una aplicación web. Y esto es muy importante mencionarlo porque hay veces cuando desarrollamos una aplicación móvil creemos que toda la data tiene que depender del API. O sea, de que si mañana yo no tengo conexión a internet, entonces ya esa aplicación es inusable. O sea, yo la instalé, no tengo conexión a internet, entonces ya no puedo ver ninguna data. Entonces, con el uso de caché de datos, tú cacheas la última data que te retornó el API, y entonces cuando el usuario entre a la aplicación de nuevo, si él no tiene conexión a internet, él puede ver data. O sea, que tu aplicación no es solamente una dependencia del internet, tu aplicación también, si él en dado caso no tenga información y quiere leer una información rápida, lo puede hacer si tú le das esa opción de caché data. Entonces, una opción muy buena para eso es la librería de Monkey Caché. Hay muchísimas otras, está Cabache, muchísimas librerías de caché. Personalmente yo, si quiero hacer algo rápido, que quiero configurar rápido en mi aplicación, uso Monkey Caché. Incluso tengo un artículo que escribí hace un tiempo de eso, lo pueden buscar en mi blog samgirl.com, creo que se llama Monkey Caché, creo que era experiencia de usuario, mejorando, algo así, pero es de los últimos artículos. Entonces, básicamente, hacerlo es muy fácil. Si ustedes ven esa dos líneas de código, es como que tú agregas el JSON que te devuelve
el API y simplemente él te hace una caché de ese JSON y cuando tú llamas de nuevo, si no tiene conexión a internet, simplemente cargas ese JSON y ya el usuario ve data. Otro tip es con respecto a la carga de datos. Este paquete, a mí me encanta utilizarlo, se llama Xamarin Forms State Suite. Y básicamente consiste en eso, de que hay veces que los API duran mucho cargando data. Normalmente los API tienen un tiempo de que tú cargas data. Y es para tú proveerle ese diseño al usuario que él sienta que la data no dure tanto. Lo vemos, por ejemplo, con aplicaciones como Facebook, que utiliza ese concepto como que te muestra ese loading interactivo que tú crees que estás viendo data, cuando realmente no, simplemente tú estás haciendo un loading haciendo un request al API. Otro tip muy importante es el manejo de idiomas. Se pueden poner otro tip muy importante es el manejo multidioma. Y esto es esencial porque muchas veces cuando el usuario viene y te dice, mira, yo quiero hacer una aplicación móvil, él no piensa en el manejo multidioma porque él solamente está pensando en que su aplicación, por ejemplo, es español, él quiere que su aplicación sea en español. Pero adelantarse a eso, o sea, y no digo que tú instales multidioma desde el principio, pero si, por ejemplo, tú creaste una clase de App Resources y tenés todos tus strings ahí, que si mañana el cliente quiere hacer un cambio a multidioma, simplemente sería agregar ese nuevo archivo en otro idioma y manejarlo. Una opción para el manejo multidioma es un plugin que yo desarrollé hace un tiempo que se llama Multilingual Plugin, que básicamente tú instalas el plugin y él se encarga de esos temas de manejo multidioma. Pero si no quieren instalar el plugin, simplemente un buen tip es crearse un archivo App Resources desde que ustedes inician su aplicación móvil y acostumbrarse a esa práctica de tener los string ahí, porque créanme, después que una aplicación ya que una aplicación está desarrollada y el cliente te dice, yo quiero hacer un cambio de idioma, cambiar todo y a cada uno de esos textos y cambiarlo no es un trabajo fácil. Otro tip es sobre el manejo de permisos. Esto fue un artículo que yo escribí reciente, que básicamente consiste en que muchas veces cuando tú entras a una aplicación móvil, te sale de una vez esos permisos que dice, mira, dame permiso a la cámara, y a veces tú no entiendes, tú ni siquiera has visto la aplicación y tú no entiendes exactamente para qué es el permiso, y muchas veces tú le das reject, y cuando tú entras a la aplicación, tú ves como que la aplicación no funciona, pero es simplemente porque tú le diste reject al permiso. Entonces, el manejo de permiso es importante, y más, por ejemplo, tú proveerle al usuario la razón específica de por qué tú le estás pidiendo el permiso, porque eso hace de que él cree cierta confianza en la aplicación y te da posibilidades más fácil de que él lo acepte. Entonces, esas son algunas opciones que le puse aquí. Por ejemplo, tú creas una nueva pantalla para tú pedirlo. Otra opción es tú tener una lista de todos los permisos y que él le vaya dando y te lo vaya pidiendo los permisos. Pero eso es una buena forma de mejorar la experiencia de usuario y asegurar de que él acepte los permisos de la aplicación. Otro tip es con respecto a las animaciones. Ustedes probablemente han visto en la comunidad recientemente, hay muchísimas personas haciendo animaciones interesantes en Xamarin Forms, cosas que antes tú ni te lo imaginabas que se podía hacer en Xamarin Forms. Entonces, aquí hay varias buenas opciones para eso. El primero es el plugin de Paste Transition de Javier Suárez, que básicamente permite... Hello. Dejé una nota por debajo de la puerta. Dejé una nota Por favor, apaguen sus micros. Hello, si se pueden poner mute. Ok, entonces, otro tip. Se escucha. El micrófono, por favor, que lo cierre, pues tenga la amabilidad. Ok, ahora sí. Ok, entonces otro tip con respecto a las animaciones, como les mencioné, ahora mismo hay muchas personas de la comunidad haciendo cosas open source con respecto a animaciones muy interesantes. El primero lo de Paste Transition de Javier Suárez, que básicamente te permite hacer esas animaciones interesantes entre páginas, de que yo quiero hacer flip, quiero hacer que mi página cargue con fade, y cosas interesantes que el usuario lo mantiene entretenido cuando entra a otra aplicación. El segundo plugin es sobre Share Transition, que si ustedes han visto todos los ejemplos que han publicado recientemente en Xamarin, es utilizando este plugin.
de tener esas transiciones animadas. El tercero es si tú quieres hacer algo sencillo, por ejemplo, que cuando tú le des clic a un botón, él te ponga una pequeña animación, como que el usuario sienta como ese feedback de que yo le di clic a un botón. Entonces, el tercero es básicamente un behavior que yo hice hace un tiempo, se llama Plug and Play Animation, que básicamente es algo más sencillo de estas animaciones que utilizan estos dos plugins que les mencioné, pero es una forma rápida de que tú automáticamente pones ese behavior, ya la aplicación le da cierto grado de funcionalidad. Algo muy importante y que a veces no tomamos en cuenta en las aplicaciones es la seguridad. Por ejemplo, cuando estamos almacenando el token de nuestras aplicaciones, ya sea para hacer un autologin o cualquier información sensitiva que estemos almacenando en nuestra aplicación, no debemos de grabar nunca esto en texto plano. Para eso tenemos diferentes opciones. Una de ellas es utilizar Secure Storage, que lo provee Xamarin Essentials, y que utiliza ya el Keychain y el Key Store en este caso de Android y iOS. Así que cuando grabemos información sensitiva, siempre tomar en cuenta grabarlo con una de estas opciones, Secure Storage o ya sea encriptada, para saber que no está en texto plano en nuestra aplicación. Otra cosa muy importante es que utilizar siempre debemos HTTPS, porque anteriormente utilizábamos HTTP, pero incluso ya en las plataformas de iOS y Android, ya por defecto debe de utilizarse el HTTPS. Si no, tú tendrías que especificar que una legacy o así para poder consumirlo. Siempre por seguridad, los APIs deben de ser HTTPS y consumirse HTTPS desde la aplicación. Otro aspecto súper importante, y la verdad me gusta resaltar esto, porque a veces nos olvidamos de ello, es la ofuscación del código. ¿Qué sucede? Cuando nosotros publicamos una aplicación de Android al Play Store y no la ofuscamos, yo podría simplemente con un programa que descompila el código, automáticamente bajar ese APK, descompilarlo y tener todo el source code de esa aplicación. Lo que es muy crítico, porque imagínense que es una aplicación de tipo que realmente pueden afectarme hasta los servicios, porque al tener todo el acceso de la aplicación, yo puedo incluso hacer reverse engineering y hackear la aplicación al ver cómo funciona el código. Así que es un aspecto muy delicado y hay herramientas incluso que tienen versiones de comunidad como Dotfuscator, que son bastante sencillas de instalar en nuestra aplicación como un paso del build, e inmediatamente ofusca el código y le da cierta protección para que cuando sea decompilado el código no sea entendible. Acá tenemos también otro asunto que es el rendimiento. Para el rendimiento debemos de tomar en cuenta utilizar una opción para el manejo de imágenes, especialmente en la plataforma de Android, pues iOS maneja esto de una forma bastante decente, pero en el caso de Android, si no le hacemos un determinado resize a nuestras imágenes, si la tenemos muy grande, puede ser, o incluso desde la web, si la estamos bajando desde la web, puede ser que nuestra aplicación de out of memory o ese tipo de errores. Y para eso tenemos opciones como Glide y FF Image Loading que nos proveen opciones para optimizar la carga de imágenes. También está el asunto de Compiled Bindings. Resulta que los Compiled Bindings es algo que lo único que nos cuesta es poner un atributo más o una propiedad más en nuestro XAML para nosotros indicar el tipo de dato. ¿Qué beneficio trae esto? Bueno, que ya el proceso de Xamarin Forms no tiene que chequear qué tipo de dato es lo que yo estoy renderizando, lo que se traduce en performance. Es decir, ya no tiene que averiguar que es de tipo, no tiene que hacer un reflection para saber, bueno, es de tipo monkey. Y si tenemos muchos XAML, muchos objetos, nos daremos cuenta de que si le agregamos el compiled binding, vamos a ver un mayor rendimiento en nuestras aplicaciones. En la plataforma de Android hay varias cosas que podemos hacer para mejorar el tiempo de carga. Una es habilitar el Startup Tracing,
para mejorar el tiempo de carga en un 60%. También están los app bundles. De hecho, si ahora mismo subimos una aplicación al store, como lo hacíamos tradicionalmente como un APK, el Play Store nos va a dar un warning indicando que tu aplicación puede ser reducida si utilizas app bundle. Definitivamente esta debe de ser la forma por defecto que debemos de utilizar cuando ya le hacemos release a una aplicación de Android, porque reduce hasta en un 50% el tamaño de la aplicación, ya que solamente incluye en el bundle lo que realmente necesita el dispositivo que está instalado. Otro asunto importante es deshabilitar el multidex. Resulta que por un error que el mismo equipo de Xamarin Forms admitió, siempre como que había que habilitar multidex cuando tu aplicación tenía una cierta cantidad de código. Resulta que ya no es necesario. Puede ser que todavía hayan códigos que sí lo necesiten, pero generalmente cuando te da ese warning del multidex ya no es necesario hacerlo. Entonces deshabilitar puede hacer tu APK mucho más pequeño. En cuanto a las listas, muy importante utilizar el mejor caching strategy para hacer el rendimiento mejor. Entre esto el mejor es el recycle element, por defecto es retain element. El recycle element lo que va a hacer es que va a reutilizar las celdas, a excepción del comportamiento por defecto que no reutiliza las celdas, y por esto este comportamiento de recycle element es mucho más eficiente y mejora el rendimiento de nuestras aplicaciones. Algo muy importante es nunca debemos de agregar un list view dentro de un scroll view. Resulta que esto es algo que todavía increíblemente sucede, aunque se ha hecho mucho hincapié la misma comunidad en que no se debe de hacer, porque eso se traduce en un muy mal performance y experiencia de usuario. Para eso, si debemos de desplegar ciertos elementos, cierta cantidad de elementos limitada en un scroll view, es mucho mejor utilizar una opción como el bindable layout, que también es una opción que es como una opción que podemos usar para cuando tengamos esa situación de que tenemos que listar elementos en un scroll view. También algo muy importante es usar las celdas prediseñadas cuando podemos, pues son mucho más eficientes. El text cell, image cell, entry cell y switch cell son mucho más eficientes, pues no tienen esa capa adicional que se necesita para traducir una celda custom a una celda nativa. Por tanto, definitivamente cuando aplique, siempre utilizar estas celdas prediseñadas. Algo muy importante es usar el Collection View a diferencia del List View, porque es mucho más óptimo, tiene mucha más flexibilidad y es mucho mejor en performance. Este está disponible a partir de la 4.3, es decir, que si está utilizando la versión de 4.3 en adelante, cuando tenga que utilizar una lista o algo así, siempre piense en el Scroll View como la mejor opción. En el Collection View. Bueno, el último tip es con respecto a la customización. El primer tip sería el uso de Platform Specific, ya que está en la documentación, pero creo que muchas personas no lo conocen. Y básicamente el Platform Specific lo que te permite es, hay propiedades que ya están prehechas, que ya el equipo de Xamarin la hizo, y simplemente con una línea de código ya tú puedes agregarlo a tu proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí, fíjense este caso tenemos un picker en iOS y queremos que él se actualice cuando no cada vez que él seleccione un elemento, sino cuando le dé add-on. Entonces, simplemente si queremos hacer eso, con un platform specific, agregamos esta línea de código de referencia de iOS y agregamos update mode, when finished, y ya tenemos esa facilidad. Otro, por ejemplo, es el fast scrolling en Android, porque ya iOS lo tiene por default en las listas. Y básicamente tú activándole el List View y Fast Scrolling Enabled, ya tú tienes la posibilidad en Android de tener el fast scrolling. Otro es el Turnball Placement, donde básicamente
si tú quieres tener tu toolbar, por default en Android es arriba. Si tú lo quieres poner abajo, ya en Xamarin Forms se provee la flexibilidad que utilizando ese platform specific de toolbar placement igual a button, ya tú tienes tu toolbar abajo y no tienes que hacer ningún render ni nada. Aquí hay más información sobre eso, lo pueden ver en la documentación oficial de Microsoft. Hay muchísimos, así que les recomiendo que aunque no vayan a usar ninguno, se metan en la documentación y revisen las posibilidades que hay, porque cada día se van agregando más y muchas veces ni siquiera nos enteramos de que ya existen estos platforms específicos. El último tip es usa IFET y render de donde se deba. Esto es muy importante porque como los que tienen mucho tiempo en el mundo de Xamarin Forms saben que Custom Renderer se introdujo antes de IFET. Entonces, muchas veces utilizamos Custom Renderer para todo. Ejemplo, queremos cambiarle el borde a un entry. Entonces, ya automáticamente nos vamos, utilizamos un Custom Renderer. Pero realmente, para esas propiedades pequeñas, lo ideal es utilizar IFET porque es como son cosas pequeñas que no modifican exactamente la funcionalidad de un elemento. Entonces, lo ideal es usar IFET. La regla, para dar una regla rápida, lo que sería es, si tú quieres crear nuevos elementos o hacer customizaciones muy grandes, utiliza Custom Renderer. Si tú lo que quieres hacer es customizaciones pequeñas, cambiar propiedades, cosas muy sencillas, entonces utiliza IFET. Y pues nada, creo que aquí terminamos nuestra presentación. Si tienen preguntas, no sé, Luis, si tú la quieres leer o la vemos por aquí por el chat. Sí, muchas gracias, Charlene, Randy. Bueno, sí, por ahí había varias preguntas, ya algunas las estuvimos respondiendo en el chat para agilizar un poco. Igual creo que alguien, bueno, Daniel, por ejemplo, quería hacer una pregunta. Adelante, Daniel. Sí, hola, ¿se me escucha? Sí. ¿Qué tal? Bueno, primero agradecerles por la charla a Charlene y Randy. En cuanto a layouts, se sabe que Grid es el más popular de Xamarin 4. No solo por su característica responsiva, sino porque consume menos memoria y por ende el tiempo de ejecución de las interfaces son mejores. Mi pregunta es la siguiente. Dentro del Grid padre, ¿cuándo es recomendable implementar, por ejemplo, un Stack Layout o Flex Layout? Muchas gracias. Dentro del, bueno, el Flex Layout es un layout diferente al Grid. O sea, tú dices específicamente cuándo utilizar un Flex Layout y cuándo utilizar un Grid. Claro, porque yo, por ejemplo, utilizo el Grid como padre, pues, o sea, como administrador de toda mi interfase, pero también uso a veces Stack Layout. Entonces mi pregunta es, en el Grid padre de una interfase, ¿cuándo es recomendable usar, por ejemplo, un Stack Layout o un Flex Layout o etcétera, ¿no? O cualquier tipo de... Bueno, yo diría que todo depende específicamente del caso, porque al final, si tú, por ejemplo, tu UI completo, tú lo puedes manejar con el grid. Sin utilizar layout es lo ideal. O sea, lo ideal sería que tú tengas tu view completo con grid, pero vamos a ser sinceros, hay casos que hay veces que no se puede. Hay casos que simplemente tú tienes muchos elementos que te cuesta más tú simplemente agregar todas esas columnas. Entonces, para esos casos específicos, entonces ahí sí podemos introducir lo que son los stack layout. El caso del Flex Layout se utiliza para una cosa diferente en sí del grid, porque el Flex Layout te da más flexibilidad a lo que es el UI responsive, porque el Flex Layout te maneja incluso esas opciones de que los elementos incluso hasta bajen y se pongan en columna diferente, que son cosas que el grid per se no te maneja. Entonces, al final sería identificar cuál es tu caso. Si, por ejemplo, tú quieres que tu aplicación sea 100% responsive, en el sentido de que si tú tienes una lista de 5 o 6 elementos, tú quieres que los elementos bajen, entonces en ese caso lo ideal sería usar Flex Layout, y si no, optar siempre por la opción del grid y utilizar los menos elementos posible, que si tu aplicación tú la puedes hacer incluso sin Stack Layout, hacerla sin Stack Layout. Ok, muchas gracias, Charlene. Te lo decía básicamente porque en una documentación de Javier Suárez Ruiz habló del performance y escuché que el Flex Layout es un poco pesado. Entonces, por ahí también iba mi pregunta. Sí, definitivamente sí. El Flex Layout, el performance no es muy bueno. Independientemente lo lanzaron reciente, que el cual debería tener más performance, porque no es algo de que tan viejo en sí. Pero sí, definitivamente el Flex Layout tiene un peso de performance, pero nunca se va a comparar al peso de tú tener mucho layout.
Incluso si tú te fijas, por ejemplo, con ese tema de performance, también es relativo a lo que tú quieras hacer. Porque al final, si ahora mismo tú quieres hacer lo que te digo, lo que te permite el Flex Layout, tú haces un UI 100% responsive, no hay como una opción ahora mismo tan buena como el Flex Layout para hacerlo. Entonces ahí sí tú vas a tener que sacrificar un poco el performance, porque ahora mismo es la mejor opción que te proveen para eso. Ok, Charlie, muchas gracias. Buenas, ¿puedo hacer una preguntita? Uh-huh. Bueno, mira, me gustaría preguntar de qué forma puedo tener como una visibilidad constante sobre qué sensores o qué permisos tiene activos el usuario en este momento. Por ejemplo, cuando el estado de la conexión cambia, si activo o desactivo el GPS, mantener, no para consultarlo en momentos específicos, sino por ejemplo como en no sé, creo que es en YouTube, que si uno tiene el internet desactivado, se mete, te dice error de internet, inmediatamente lo activas, te empieza a cargar la información. ¿De qué forma se podría hacer eso? Bueno, ahí tú prácticamente hiciste dos preguntas que se usan con dos cosas específicas. Por ejemplo, en el caso de la conexión a Internet, Xamarin Essential te provee lo que es un event handler, que tú puedes escuchar ese event handler y enterarte cada vez que hay un cambio de conexión. Entonces, en ese caso específico de la conexión a Internet, tú lo que puedes hacer es suscribirte a ese evento que te da los cambios de conexión y acorde a si la conexión cambia o no, mostrar un mensaje o no. De todos modos, con eso de la conexión a Internet, te recomiendo un artículo que yo tengo sobre eso mismo, sobre manejo de conexión a Internet. Le voy a pasar el link por aquí, por el grupo. Y ya con eso tú puedes ver más o menos eso mismo, de que acorde a un evento, yo cambio o no un UI y detecto eso. Con el caso de los permisos tú puedes hacer lo mismo de revisar si tiene el permiso o no utilizando el plugin de Xamarin Essentials. Yo te recomendaría que lo hagas, por ejemplo, cada vez que en el on-resume de la aplicación, que cada vez que el usuario entra, digamos que él entra a la aplicación de nuevo, se cambió y entra de nuevo, tú revises los permisos y valides si él realmente tiene el permiso activo. Porque al final, mientras él está usando la aplicación, vamos a ser sinceros, las opciones para deshabilitarlo es él ir a settings y apagar los permisos. Entonces, yo te recomendaría que en el on-resume tú lo revises. De todos modos, voy a pasar un link aquí por el chat sobre eso mismo, sobre un artículo que escribí reciente sobre eso. Dale, muchísimas gracias. Muy buenas. No sé si puedo hacer una pregunta o hay otro. Adelante. Dale. Adelante. Vale. Lo había escrito por el chat, pero creo que va a ser más fácil decirlo por voz. Yo tengo un tema con la Collection View, ¿vale? En la Collection View, por ejemplo, si yo tengo una lista y esa lista yo quiero tener unos botones que realice una acción específica, digamos que Xamarin Forms todavía no te da alguna funcionalidad relativamente sencilla. Tienes que estar utilizando los X-Reference, hacer binding context a esos botones. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Tú estás hablando exactamente del Collection View. Sí, del Collection View, exacto. Cuando yo, por ejemplo, tengo una celda, yo tengo diferentes ítems que voy mostrando. Si yo, por ejemplo, tengo botones, que por ejemplo quiero un botón de eliminar o un botón de actualizar, lo que sea, a esos botones, yo lo que tengo que hacer es especificarle cuál es el binding context, especificarle cuál es el comando que se tiene que ejecutar, pasar un comando a parameters si quiero. No sé si me explico. Sí, utilizando X-Reference. Efectivamente. Ajá. Si yo eso intento llevármelo a una view, porque a lo mejor yo ese Collection View, esas mismas acciones las puedo tener en común con varias más, ¿cómo yo puedo referenciar ese X-Reference en una view? Porque yo lo estoy intentando, pero no he llegado a ese nivel tan bajo. Bueno, ahora mismo, el X-Reference debería de funcionarte para ese caso. O sea, de tú poder poner un X-Name a cualquier elemento que esté afuera y tú utilizando X-Reference referenciarlo. Pero recientemente se publicó un artículo que lo publicó Javier Suárez en el blog de Xamarin, no sé si tú lo viste, que es una nueva forma que tú no tienes que utilizar X-Reference ya. Te lo voy a pasar por aquí por el chat, pero si no, si tú quieres que veamos, mira, ya lo pasaron incluso por aquí. Que si tú no quieres optar por eso, tú puedes utilizar la forma nueva de hacerlo, que básicamente ya tú no tienes ni que ponerle un X-Name a nada, simplemente tú le dices como self y ya él sabe de dónde, tú le puedes decir parent y que te lo busque de una parte específica. De todos modos, si aún así con eso te sigue dando problemas, si tú quieres, escríbeme, yo puse los contactos de nosotros en la presentación, pero tú me puedes escribir por el chat y vemos ese caso específico a ver cómo lo podemos solucionar.
Vale, perfecto. Y la última pregunta sería, en cuanto a los triggers, siempre ha habido como un debate de qué es mejor, los triggers o ahí no está el nombre ahora, se me ha perdido, o los behaviors. O converters. O behaviors. Es decir, respecto a los triggers o behaviors, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Cuál apuestas por uno y por qué apuestas por otro? Bueno, es que son cosas diferentes, ¿no será trigger y visual states? Porque esos No, me son refiero a los behaviors. Bueno, lo que pasa es que los behaviors se usan para una cosa diferente que los triggers. Sí. Entonces, por eso que más o menos Randy dice que son, porque al final los behaviors tú lo usas. Si tú, por ejemplo, quieres, acorde a un evento, tú quieres hacer un cambio a un evento específico. Los triggers como tal, tú lo utilizas para otra cosa. Entonces, quizá la diferencia Vale. siempre que la gente pregunta Sí. es más entre converters o triggers o Visual State Manager o data triggers. Entonces, Sí. yo te diría que en esos casos específicos no hay una regla específica de qué es mejor u otro. Simplemente tú utilizas lo que tú tienes en el momento y lo que para ti sea mejor. Pero no hay una regla específica de cuándo tú tienes que utilizar uno u otro. Correcto, porque el behavior lo que te va a dar es una funcionalidad adicional que tú le estás agregando a ese componente, ya sea manejar un evento o incluso hasta customización puede ser también. Pero el behavior, es decir, no es tan limitado como el trigger, porque el trigger simplemente te permite, si tiene tal valor, por ejemplo, customizarlo de una forma, pero no es tan abierto como el behavior, pues yo tengo acceso al código, ¿no? Y decido qué decisiones tomar. Creo que por ahí, no sé si era por ahí que iba la pregunta, pero Sí, es lo más perfecto. Uh-huh. Perfecto, muchas gracias, me vale. Bueno, Ok. para no quitarle, creo que Luis, para no quitarle más tiempo a Jesús Angulo, que tiene que estar por ahí diciendo, esta Sí. gente me quita todo el tiempo. Sí, Miren, no te entonces los preocupes. contactos de nosotros aquí, es el Twitter de nosotros, el correo de nosotros, si nos quieren escribir cualquier específica que tengan, un problema que tengan en el proyecto, que lo quieran ver, lo podemos ver específicamente y estamos a la orden. Sí, perfecto. Muchas gracias, Charlene. Sí, ahorita en efecto, yo creo que nos gustaría, ¿verdad? Quedarnos y resolver todas las dudas, pero bueno, pues también hay que continuar con las demás sesiones. Muchísimas gracias de todas formas por el apoyo, por los contactos y bueno, pues hay también disculpa, los micrófonos que se activan, pero bueno, excelente presentación, excelentes tips para todos y bueno, pues sigan al pendiente ahí en su blog. Igual las dudas, pues ya saben, luego las vamos así también resolviendo. Gracias. Muy bien. Sigan disfrutando del evento. Gracias muchachos. Hasta luego, buenas. Entonces, déjenme finalizo esto.